Onda Regional de Murcia presenta las píldoras de economía doméstica del ICREF. Un espacio para la divulgación de los conocimientos básicos sobre finanzas y autoadministración económica del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Con el patrocinio de CaixaBank. Pues vamos a nuestra sección habitual, Raúl, de nuestras píldoras de economía doméstica con el ICREF, de la mano del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Vamos, pues a cerrar esta temporada, pero por supuesto en septiembre, el 2 de septiembre, volveremos, porque hay que ver lo que estamos aprendiendo con ellos, lo que hemos aprendido durante toda esta temporada, precisamente de esa economía doméstica, Raúl, que es nuestro día a día, que es nuestro bolsillico y que es muy importante. Así es nuestro bolsillo, como tú dices, y al final se aprende muchísimo, porque al final el ICREF pues también tiene esa función, ¿no?, instructiva, divulgativa, de autogestión económica, de financiación, y son cosas muy útiles que aprendemos y seguiremos aprendiendo. Pues sí, fíjate, esta mañana tenemos que plantear cosas muy importantes, como por ejemplo, pues cómo afecta esa subida de los tipos a nuestra economía doméstica, a nuestro día a día, a nuestro bolsillo. ¿Qué hago con la hipoteca? ¿Qué pasa si me quiero comprar ahora una casa? ¿Tú tienes casa, Raúl? Todavía no, que eres muy joven. No, ya llegará. Exactamente, pero efectivamente, ¿qué es lo que pasa pues si quiero comprar una casa ahora y qué pasa con mi hipoteca? Con todo, pues lo que está pasando en el entorno económico. Vamos a saludar al director del ICREF, Nicolás González. Muy buenos días, bienvenido una semana más. Muy buenos días. Muy Un buenos placer días. hablar con vosotros otra semana. Siempre lo es, porque aprendemos muchísimo, y precisamente hoy vamos a hablar pues de hipotecas, ¿no? Con esos números que tenemos en cuanto a los tipos. ¿Qué pasa ahora mismo pues con nuestra hipoteca, y sobre todo de qué manera puede afectar esa subida de los tipos de interés que se anunciaba pues hace unos días a nuestra economía familiar, a ese día a día, Nicolás? Bueno, en primer lugar, yo quiero decirle a Raúl que si quiere una casa puede pedir el aval joven y la comunidad autónoma hasta el 100% del importe de la vivienda se lo va a avalar. Sí, entonces, lo hemos contado aquí, así es. Pues ya sabes que esa línea sigue abierta. Ajá. Para todos los menores de 35 años. Y bueno, tanto a los menores de 35 como a los que ya hemos pasado esa barrera, por muy poco, pues nos va a afectar. Sí. Nos va a afectar esa subida de tipos que bien señalaba, y bueno, pues lo va a hacer por muchas vías. Lo va a hacer vía hipoteca, pero lo va a hacer también, pues lógicamente, a través de retraer el consumo, de subir un poquito el coste de los créditos, etcétera. Bueno, ya sabéis que la semana pasada el Banco Central Europeo anunció una subida de 0,50 de los tipos de interés, y eso va a repercutir, está haciendo ya, en el Euribor, que es el índice de referencia. Yo creo que ahí sí que es importante que la gente distinga que lo que ha subido el Banco Central no es el Euribor, porque a veces hay un poco de confusión. Dice, bueno, es que sube el Euribor, el BCE. Bueno, que suba el Euribor es una consecuencia de la subida del precio del dinero, por así decirlo, que es lo que hace el BCE. El Euribor, para que la gente lo entienda, es una especie de media del tipo de interés al que se prestan los bancos entre sí. Entonces, cada día se calculan la media de esas operaciones, quitando las más altas y las más bajas, y sobre el 70% de esas operaciones, quitados esos extremos altos y bajos, se calcula cuál ha sido el tipo medio, a una semana, a un mes, a 3 meses, a 6 y hasta un año, y entonces esas operaciones que se han prestado a un año son las que fijan el Euribor a un año. Uh-huh. Eso es lo que luego se referencia a la hipoteca. ¿Por esto ha tomado esta decisión el Banco Central Europeo de subir los tipos de interés, Nicolás? Bueno, la toma fundamentalmente para controlar la inflación. Ya sabemos que está disparada, y la función básica del Banco Central es contener la inflación. Además, tiene el mandato de hacerlo en torno al 2%, lejísimos de donde estamos ahora, en tasas superiores al 10%. La idea, o sea, para que lo entendamos, es muy, muy sencillo, ¿no? ¿Por qué sube el BCE los tipos? Bueno, porque piensa que al subir esos tipos va a haber dos efectos. Por un lado, ya lo sabemos, va a haber un coste de financiación para los bancos más alto. Eso a nosotros como consumidores nos va a hacer el ahorro más atractivo, tipo depósitos, etcétera, van a tener un interés un poquito más atractivo, más rentabilidad. A la vez, los tipos de interés a los hogares y las empresas van a subir, y eso va a hacer que la demanda caiga. Y ya sabemos por la ley de oferta y demanda que, bueno, que al caer la demanda, pues los precios se van a ajustar, y la inflación se espera que se contenga. Y por otro lado,
está que la expectativa de que la inflación se contenga va a moderar los salarios. Eso es lo que se llama, lo hemos oído mucho, el pacto de rentas, ¿verdad? Que está mucho en los medios. Pues es una de las consecuencias que se espera de la subida de tipos, que tanto empresas como agentes sociales se pongan de acuerdo para que los salarios no suban demasiado y entonces podamos evitar esa espiral inflacionista, que redundaría también en una bajada de la inflación. Esa es la cadena de sucesos que el Banco Central espera que tenga como consecuencia esa subida de tipos. Nicolás, para las personas que ya tengan una hipoteca, ¿cómo puede afectar esta subida de tipos del Banco Central? ¿Qué puede ocurrir, digamos, en los próximos meses? Bueno, pues les va a afectar y no para bien. Quien tenga una hipoteca de tipo fijo, pues lógicamente no se va a ver afectado por esta subida, así que quienes lo van a sufrir son aquellos que tienen o tenemos una hipoteca a tipo variable. Normalmente pues va referenciado a Euribor más un diferencial. De forma que cuando nos toque revisar hipoteca, pues van a actualizar con el Euribor que haya en ese momento. Y bueno, se estima que puede estar ese incremento de coste pues para una hipoteca tipo de 120.000 euros, 20 años, pues que el coste extra puede estar entre los 80 a 120 euros, dependiendo del importe, más al mes. Entonces hay una subida considerable. ¿Y qué podemos esperar? Preguntabas, en los próximos meses. Pues cabe esperar que el Euribor siga subiendo. Y en principio las previsiones, con muchísima cautela, porque ya sabéis que estamos en una situación de incertidumbre altísima, no sabemos cómo va a evolucionar el conflicto en Ucrania, las materias primas, los atascos en las cadenas de suministros, pero bueno, con todas las cautelas, parece ser que tocará a final de año o a principios del año que viene el 2%. Es decir, todavía queda margen de subida, no está aún en el 1 el Euribor, está en el 0,99, así que a medida que avance el año, pues vamos a ir viendo subidas hasta el entorno del 2%. Precisamente, recordemos que estamos hablando con Nicolás González, director del ICREF, del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. En esa subida, en ese escenario económico que se plantea, cuando se habla también de esa posible recesión, de todo lo que está sucediendo, si nos vamos a las hipotecas, con todo esto que usted nos está contando, ¿puede ser que tengamos a familias que no puedan hacer frente a esa cuota? Bueno, habrá que ver en cada momento las actualizaciones que se producen en la hipoteca, cómo afectan a cada economía familiar, ¿no? Pero está claro que las rentas más bajas son las que más lo van a sufrir, porque lógicamente, pues en la proporción, o sea, la proporción que supone una cuota, pongamos, de 500 euros, pues no es igual para un salario de 1.500 que para un salario de 3.000. Eso es evidente. Entonces, puede que haya familias que en un momento dado tengan que apretarse el cinturón por esta subida de tipos. Además, si sumamos a la subida de tipos de interés el efecto de la inflación, estamos viendo tasas en combustibles del 40% de subida de precios, los gastos de vivienda en el 19% más, alimentación en torno también al 17%, hay menos dinero disponible. Entonces se está produciendo esa convergencia de inflación muy alta con tipos de interés y vamos a ver cómo nuestra renta disponible va a bajar, precisamente por eso, nuestra renta real, porque vamos a tener que pagar más por los mismos bienes y pagar más también por el crédito. Así que pues no es descartable que efectivamente que haya familias que se vean en aprietos. Claro. Pero bueno, ya estamos viendo algunos datos. No, claro, y los datos, las familias ya están en aprietos. Este es el escenario que tenemos y estamos hablándolo ya pues desde hace muchos meses. Entonces esa situación la vamos a seguir viendo, Nicolás. Nicolás, fíjate que comentamos pues esa situación, un poco de incertidumbre, ya que nos encontramos pues a nivel un poco del mercado global. Igualmente, si valorando esta situación estuviésemos sopesando el comprar una casa y contratar una hipoteca, ¿qué opciones se nos despliegan al final? ¿Qué sería lo más recomendable? Bueno, seguimos teniendo las dos grandes opciones que todos conocemos, ¿no? Está la hipoteca fija, es decir, con un tipo de interés conocido y una cuota que va a ser fija a lo largo de toda la vida del préstamo. O tenemos la hipoteca variable, que como decíamos es normalmente el Euribor más, el Euribor a un año, más un diferencial añadido. ¿Qué ocurre? Pues que cada vez más los bancos están comenzando a retirar las hipotecas fijas, porque empiezan a ser menos atractivas en un entorno de subida de tipos, pues parecen menos rentables para el negocio bancario. Entonces tenemos esas dos opciones, Euribor más diferencial o tipo fijo. En cualquier caso, está empezando a haber ofertas muy atractivas de hipotecas variables. Una receta perfecta, yo no me atrevería a darla,
por lo que estábamos comentando, ¿no? Por esa altísima incertidumbre. Pero lo suyo ahora sería analizar muy bien las ofertas. Es muy importante que además de ese diferencial o de analizar el tipo fijo, veamos también las vinculaciones. ¿Qué son las vinculaciones? Que muchas veces decimos, el banco me ha ofrecido pues firmar una hipoteca al tanto por ciento. Está muy bien, está más bajo que en otros bancos, etcétera. Pero hay que ver en la oferta vinculante que nos hace el banco qué obligaciones extra tenemos. Seguros de vida, seguros de hogar, posibles contratos de alarma, disponer de un determinado volumen permanente en cuenta, domiciliar nóminas, uso de tarjetas. Hay una serie de ventas vinculadas que pueden hacer que, aunque el tipo de interés aparentemente sea más bajo, acabemos finalmente pagando un coste mayor por todos esos productos vinculados. Claro, y por todo esto que nos está costando, que nos está contando Nicolás González, al final, ¿qué hipoteca eliges? ¿La fija o la variable? Bueno, yo creo que al final todo depende de la capacidad que tengamos nosotros para afrontar posibles subidas. Si tenemos una oferta variable que es atractiva y pensamos que vamos a movernos en un entorno como mucho de tipos de 2, 2,5, ya digo que esto es una mera suposición, y creemos que el bolsillo lo puede aguantar, pues podemos irnos a una variable. ¿Que queremos tener tranquilidad absoluta? Pues una de tipo fijo. Pero en cualquier caso, lo que también tiene que calar un poco en la ciudadanía es que, aunque una hipoteca sea un producto a largo plazo, no es inamovible. Tenemos capacidad con el tiempo, tanto de negociar con nuestro propio banco como de llevarnos esa hipoteca a otra entidad. Esa potestad siempre la tiene el cliente y además la ley ahora mismo favorece mucho este tipo de operaciones. Una última cuestión, Nicolás. ¿Es buen momento para comprar una casa? Pues es complicado contestar a eso. Es muy complicado. Claro, pero sabe usted que los ciudadanos, los periodistas, preguntamos esto a los profesionales. ¿Qué hago? ¿Compro ahora una casa? ¿Me espero? ¿Veo a ver lo que va a pasar? Bueno, ya sabe que los economistas somos especialistas en predecir el pasado. Entonces, yo le voy a responder con los últimos datos que tenemos. Sí. Y es que sí que se observa que puede que se deba a eso, ¿no? A que las familias están teniendo ya en mente que los tipos van a seguir subiendo y hay algunas señales que nos dicen que sí que se está anticipando la compra de vivienda con respecto a lo que podría ser pues un mes habitual en años anteriores. Es decir, tenemos la sensación de que los tipos van a subir, de que la oferta hipotecaria puede ser menos atractiva en el corto plazo y puede ser un buen momento para comprar en cuanto a los tipos de interés, ya que si en 1 o 2 meses va a haber nuevas subidas, probablemente el BCE va a subir tipos en septiembre y eso se va a trasladar a las hipotecas, pues muy probablemente sea mejor contratar hoy que hacerlo dentro de 3 meses. Pues hasta aquí nuestras píldoras de economía doméstica del ICREF, una temporada, como decimos, donde hemos aprendido muchísimo con ellos, sobre todo pues para ese día a día y para nuestro bolsillo. Volvemos el 2 de septiembre. Nicolás González, director del ICREF, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, como siempre, a vosotros, que paséis muy buen verano y los que tenéis que trabajar, pues también que lo disfrutéis y que hagáis una muy buena temporada de verano. Pues muchísimas gracias. Descanse usted también, disfrute de las vacaciones, que entendemos también que algunos días tendrá, ¿no? Sí, algo hay que descansar, que luego no habrá tiempo para ello. Así que efectivamente. Y en septiembre estamos otra vez ahí intensos. Muchas gracias, Nicolás. Un abrazo grande. A vosotros, un abrazo. Adiós. Las píldoras de economía doméstica del ICREF. Un espacio para la divulgación de los conocimientos básicos sobre finanzas y autoadministración económica del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia. Con el patrocinio de CaixaBank.